Veo la sala casi llena, porque efectivamente con estas limitaciones de espacio que tenemos está prácticamente ocupada, lo que demuestra el interés del tema del libro que presentamos hoy. Este año estamos presentando los libros que no pudimos presentar el año pasado. Esta vez le toca al club una obra que recoge un ciclo de conferencias de lo más interesante. En realidad, yo creo que en los últimos años le está prestando mucha atención al Monte Naranco por todo lo que este monte significa en la historia de Asturias, en la historia de Oviedo, y como reserva natural. Aquí tenemos a un gran geólogo que lo conoce mejor que nadie, a un gran biólogo botánico que lo conoce mejor que nadie, y después a uno de a pie como yo, por ejemplo, pero con la particularidad de que se conoce cada rincón del Monte Naranco, sus historias, sus piedras y todo lo demás, ¿no? Yo no voy a decir más que darles hablar a ellos, pero sí quería decir una cosa, que ya se tocó en algunos ciclos y tal, pero que se preste un poco más atención a la cara norte del Naranco. Yo creo que se está mirando mucho hacia Oviedo y a la cara norte del Naranco, porque, por ejemplo, pienso en las canteras de Villaperi y ahora pienso en las canteras de Brañes, que esto me asusta como avanza cada día más la cantera de Brañes, que tú además, Tomás, por razones familiares conoces muy bien, ¿no? Bueno, no sé si este discurso que acabo de hacer es políticamente correcto o no, pero como yo soy de llanera y lo tengo enfrente, pues estropean los paisajes de mi infancia y a lo mejor soy poco objetivo. Sin más sin más palabras por mi parte, le damos me acompañan, como bien, los tres coordinadores del ciclo y los tres coordinadores de esta edición, que son en la extrema izquierda Manuel Gutiérrez Clavero, en el centro Tomás Díaz y a la extrema derecha Carlos Llaneza, digamos, desde el punto de vista de mi situación en la mesa, quiero decir, no hay otras cosas. Vamos a darle Vamos a darle en primer lugar la palabra a Manuel Gutiérrez Clavero. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. En pantalla se intenta esbozar el contenido del libro. Es decir, hay una parte que es patrimonio natural, donde se reflejan datos geológicos y botánicos. Hay una parte cultural, donde realmente han intervenido varios autores. Hay salidas de campo, se hicieron por lo menos 3 salidas de campo, 2 mesas redondas sobre el Naranco y la Ronda Norte, otro dato sobre instrumentos jurídicos y luego el Naranco como espacio de ocio. Entonces vamos a empezar diciendo que, antes de entrar en materia, que las salidas de campo fueron un éxito extraordinario. Elegí una imagen donde se puede ver que hay más de 50 personas andando por encima del Monte Naranco y escuchando los detalles que les íbamos explicando. Las mesas redondas, bueno, también hubo un par de ellas donde se esbozaron datos que a partir de ahí fue donde se confeccionó el libro. Desde el punto de vista geológico, tengo que decir en primer lugar que el Naranco es un monte especial, y no lo digo como betense ni me duelen prendas, es decirlo. Es decir, es difícil encontrar una orografía tipo Monte Naranco o Sierra del Naranco o el Pico, como llamamos aquí, que tenga tanta variedad geológica como este. La primera pregunta que nos podemos formular es por qué tenemos esa elevación al norte de Oviedo y al sur de Llanera, cuando realmente tanto Llanera, el topónimo es esclarecedor, es una zona llana, plana. Oviedo, aunque tenga una cuesta, desde el punto de vista geológico es una zona muy llana. Sin embargo, Naranco tiene ese aspecto que tienen ahí, formado por materiales más antiguos. Ya saben que los materiales se depositan horizontalmente y si no hay deformación permanecen en ese estado. Pero si hay una afección de esfuerzos tectónicos, entonces se pliegan, se fallan, se forman cabalgamientos, que es lo que ocurrió en Naranco. Naranco levantó respecto a lo que tiene alrededor.
La cuenca de Llanera y la de Oviedo, hacia el Nora, forma una depresión, que se llama depresión prelitoral asturiana, y que llega hasta cerca de Onís. Son 80 y tantos kilómetros. Es una zona llana porque los materiales están en posición horizontal, es decir, no han sido prácticamente deformados. En la parte de abajo de la diapositiva se explican los materiales que constituyen el naranco desde el punto de vista de Paleozoico. Hay varias formaciones, como pueden ver ahí. La primera es, empezando de abajo arriba, formación Moniello, que son unas calizas, luego hablaremos de ellas, luego formación Naranco, unas areniscas, luego la famosa caliza Griot, con la que empieza el Carbonífero, la que se denomina caliza de montaña, que forma, bueno, digamos, la orografía principal de la sierra, y luego por último hay un Carbonífero, que es el terreno dentro del Paleozoico más moderno. El mapa geológico de Naranco es el que tienen ahí situado, y lo que es característico es una forma de V o de W que forman, por ejemplo, los terrenos que están dibujados en azul, que corresponden a la caliza de montaña. Un poquitín más al sur aparece este otro tipo de terrenos, que es lo que llamamos antes formación Naranco. Y este otro azul es la formación Moniello, que es lo más antiguo que aparece del Devónico. Y luego hay, pues, en la parte norte, lindando ya con Llanera, pues terrenos carboníferos, y aquí también un pequeño retazo del que hablaremos también. La primera formación que llama la atención es la arenisca de la formación Naranco, una mena de hierro. Digo esto porque fue un material que se minó, que se explotó como mena de hierro en varias zonas. Una fue en Villaperi, otra fue en el Naranco, en la zona de la Fuente de los Pastores, el Pico y tal. Bueno, esta zona es realmente importante. Entonces quedan algunos vestigios de esta antigua minería del hierro. Hierro que era mineral que conocemos como hematites u oligisto. Se notan algunas bocaminas, como esta que tenemos aquí. Bocamina que está cerca de la cantera de los Garellu. Aparecen restos de una vía que transportaba el mineral, vía que comenzaba en Villapérez, y discurría por donde lo que se llamaba antes pista de Valdeflora. Entonces, esta vía lo que hacía era recoger el material que se explotaba y lo llevaba hasta cerca de la estación de Norte, donde lo depositaba. Además de esto, los dos grupos, Villaperi y Naranco, se unieron a través de esta imagen que ven aquí. Ahora prácticamente no se nota, pero cuando yo era más joven, lo llamamos el plano. El plano era una zona donde comunicaba el material que explotaba en el Naranco con el que venía de Villaperi a través del tren este que comentábamos. El Carbonífero tiene dos cuencas. Una de ellas es la que se llama Vaqueros Oculienses, que es esta que tienen aquí. Aquí está Toleo. Aquí está, por ejemplo, el depósito de agua, para que nos orientemos. Esto, la vía, lo que se llama el camino, digamos, que discurre por toda esta zona, va cortando materiales del Carbonífero que se explotaron. Se explotaron, y además hay casos muy curiosos, como aquí en Toleo, que es donde se produjeron los deslizamientos, que todavía hoy día se pueden observar porque abombaron toda la zona y se ve la carretera totalmente deformada
por este desplazamiento. El otro gran yacimiento de carbón se sitúa en la ladera septentrional del Naranco, que ya saben que es una ladera con una pendiente mucho más suave que la que está al sur. Bueno, pues aquí hay dos paquetes importantes. Uno de ellos fue Folgueras, viene el nombre del pueblo de Folgueras, y el otro se llama Carriles, de la localidad de Los Carriles. Este último fue el que se explotó con mayor profusión. Se explotó entre 1843 y 1945. Y la mina más importante se llamaba Tarabica, que es la que se encuentra cerca del puente que atraviesa el río Nora y une el concejo de Oviedo con el de Llanera. Había 6 capas que se explotaron, etcétera, etcétera. Una cosa que llama mucho la atención desde el punto de vista geológico son las canteras, que hay muchas canteras. Yo aquí discrimino unas que relaciono con la formación Moniello y con la formación la caliza Griot, y luego veremos las otras más importantes. Las calizas de la formación Moniello son estas que tenemos aquí. Alguna tiene nombre como la Peña del Fuelle, otra el Cantru del Cierro, que es lo que llamamos siempre la cantera, en la carretera ya de Naranco, y las que están en relación con la caliza Griot, que es esta caliza rojiza con la que se construyeron, bueno, pues monumentos tan importantes como San Pedro de los Arcos o la iglesia de San Juan, parte de la iglesia de San Juan de Oviedo. Pues fíjense que tiene aquí 3 canteras que se explotó. Si se dan cuenta, voy a seguir con el puntero. Este es el contacto por donde viene la caliza Griot. A la izquierda, hacia la parte de abajo, inferior, tenemos las areniscas de Naranco, y en la parte septentrional, aquí se observa muy bien, la caliza de montaña. La formación Moniello, bueno, pues está muy representada en muchos edificios de Oviedo, el Campo Amor, en la casa de Ampallarinos, en García Conde, en el Palacio Regional, etcétera, etcétera. Llama la atención la foto, por ejemplo, del Campo Amor, que tiene 2 colores totalmente diferentes. El inferior es el que está constituido por la caliza de Moniello, pero después de que se incendió, lo levantaron con algo que no se entiende muy bien. Yo desde luego hoy día no se hubiera hecho jamás. Le pusieron una arenisca del Jurásico, es decir, de Gijón o de Villaviciosa. Es decir, no tiene ningún sentido cuando en Oviedo prácticamente todos los monumentos que tenemos están hechos con piedra in situ, de in situ. Las canteras más importantes, todas las conocemos. Hay la suerte de que desde Oviedo casi no se ven, porque si no, no se hubiera consentido jamás. Sin embargo, desde Llanera, la observación es total, ¿no? Estas canteras ya llevan casi cerca de 60 años. El permiso de explotación se hizo en el año 1963 y siguen todavía en funcionamiento. Se pidió en la zona de Brañes, pero luego realmente se cubrió prácticamente toda esta ladera. Esta imagen es antigua, cada día aumenta, se hace muy poco por la restauración paisajística, con lo cual realmente impactan mucho. El Naranco también tiene agua abundante. Pongo 2 fuentes características, la de Ules y la del Sapo en Vitoria, que realmente manan agua de la formación Moniello. La formación Moniello es muy rica, las calizas suelen ser muy ricas siempre en agua. La formación Moniello da, por ejemplo, estas dos fuentes que alimentaron a Oviedo durante mucho tiempo.
De hecho, la traída de Oviedo, que coincide con la pista finlandesa, tuvo problemas en su momento cuando se diseñó el ferrocarril minero, porque en el ayuntamiento tenían miedo que afectara la conducción de agua que existía en aquel momento. Y voy a terminar con un material que es más desconocido y tiene, relativamente poca representación, que es el travertino. El travertino, que es lo que se llama también toba calcárea. Mucha gente, confunde toba con vulcanismo. Hay una toba que es volcánica, esta es la toba calcárea o travertino, que se encuentra en la zona cerca de Ladines, al lado de una fuente que se llama Sopeña. La fuente de Sopeña mana agua, y de hecho se está captando en este momento, de la caliza de montaña, que es el otro gran acuífero que tenemos en el Naranco. Entonces se formó en su momento un depósito, que es el que señalo aquí con 2 círculos, de travertino, que tiene la característica siguiente, que es un material muy poco denso, pesa poco, con lo cual se ha utilizado, aquí tiene un ejemplo de lo que es el travertino, la piedra de travertino, es resistente, pero pesa poco, y entonces se utilizó sobre todo para bóvedas. Y lo que me interesa resaltar es que Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo, las bóvedas de estos dos monumentos, están hechos con toba procedente de este yacimiento. Se han hecho pruebas de esta toba y de la que aparece en las bóvedas de la iglesia, de las dos, y realmente se ve que hay una correspondencia geoquímica importante, es decir, es el mismo travertino y tal. Aparte de esto, también se utilizó en la Catedral de Oviedo, en la zona alta de la Girola, en la sala capitular. Es decir, hay una serie de puntos de la Catedral de Oviedo donde realmente se utilizó este material. Y con esto doy paso a mi compañero Tomás. Bueno, muchas gracias por su presencia y por su atención. Y a mí me toca hablar, pues, sobre lo que es el paisaje vegetal y las relaciones que tiene este paisaje vegetal con la acción humana en este territorio, ¿no? En primer lugar, situar el Monte Naranco dentro del punto de vista climático o bioclimático, como algunos queremos hacer, ¿no? Como ven ahí, está señalado más o menos la posición en ese punto donde se encuentra el Monte Naranco, que climáticamente o biclimáticamente forma parte de lo que llamamos el macroclima templado frente al macroclima mediterráneo. En el mapa de esta Europa occidental se ve cómo los territorios templados ocupan una gran extensión desde Centro Europa y alcanzan el norte de la península ibérica y las cumbres de los sistemas ibérico, central y también un poco de la zona de Cataluña, ¿no? Quizás lo más singular de este territorio templado es lo que está relacionado con el régimen climático, y es decir, el mundo templado carece de ese periodo de sequía estival que en el mundo mediterráneo al menos es de 2 meses al año. Es decir, durante 2 meses o más, en el mundo mediterráneo las plantas no pueden disponer de agua en el suelo. En cambio, en el mundo templado, todo el año, o a lo mejor como mínimo 10 meses al año, las plantas disponen de agua en el subsuelo. Eso es lo que marca lo que es el macroclima templado frente al Mediterráneo. Evidentemente, la posición del Monte Naranco se encuentra ya en la parte más meridional de este mundo templado, pero sigue gozando, hasta el momento actual,
de estas características de no tener ese periodo de sequía estival que en el mundo mediterráneo es tan importante y tan decisorio en cuanto a lo que allí se encuentra, ¿no? También otro aspecto importante climático y que va a condicionar el paisaje vegetal de estos territorios es fundamentalmente lo que llamamos la variante de lo templado, la variante atlántica o templada atlántica. ¿Qué significa esto? Significa ni más ni menos que si nos fijamos en el régimen de precipitaciones, en los territorios de la mitad occidental de la península ibérica, el occidente también de Francia y todas las islas británicas se caracterizan porque las máximas precipitaciones tienen lugar en invierno y primavera. Ahí, en este diagrama, hombrotérmico, se ve perfectamente esas zonas azules que son los meses de máximas precipitaciones que marcan lo que es un macroclima templado atlántico, frente a lo que llamamos el templado centroeuropeo, en este diagrama, que se ve que son, o que representa que las máximas precipitaciones tienen lugar en el verano o en el otoño. Con lo cual, hay una disimetría absoluta en cuanto al régimen de precipitaciones. Eso significa, ni más ni menos, que hay determinadas comunidades vegetales que viven y subsisten exclusivamente y gracias a que tenemos un macroclima templado atlántico. Y estas son las que aquí están representadas: los brezales, los argomales, los tojales, los piornales y las escobonales. Estas comunidades que aquí están fotografiadas y que para nosotros aquí en Asturias y en el Monte Naranco es algo muy común, muy vulgar, es algo desconocido en Centro Europa. No saben lo que es un brezal, ni un tojal, ni un piornal, ni un escobonal. ¿Por qué? Porque evidentemente las precipitaciones allí impiden la progresión y el crecimiento de este tipo de comunidades vegetales de tipo matorral, ¿no? Y esto es algo muy singular, lo cual, lógicamente, en nuestro Monte Naranco está ligado, como es un clima templado atlántico, hay una gran superficie de este territorio ocupado por estas comunidades vegetales que estamos indicando, ¿no? Otro aspecto importante para tener en cuenta es el aspecto biogeográfico, es decir, las grandes unidades territoriales donde juega el clima, el sustrato y también la actividad humana a nivel mundial, hacen que el territorio del Monte Naranco, aquí señalado en esa zona amarilla, en la zona central, biogeográficamente corresponde a lo que llamamos región eurosiberiana. La región siberiana es un territorio que ocupa todo el hemisferio norte. Dentro de esa región eurosiberiana, que tiene lógicamente una serie de comunidades vegetales, flora, fauna, etcétera, etcétera, propia, hay unas unidades inferiores que son las provincias. Todo el oeste de la península ibérica, el noroeste de la península ibérica, pertenece a esa provincia noratlántica, con sus características fundamentales que son que tienen los regímenes de precipitaciones atlánticos, es decir, máximas precipitaciones en invierno y primavera, y además esa provincia, se divide en dos subprovincias de las cuales goza Asturias. Ahí ven esta frontera, en esa línea roja bastante gruesa, que separa la parte septentrional de Asturias, que corresponde a la subprovincia cántabro-atlántica, frente a los territorios al sur de esta línea roja, que son los territorios llamados orocantábricos o subprovincia orocantábrica, que se caracteriza porque tiene una característica climática mucho menos oceánica, más continental. Con lo cual hay dos grandes diferencias entre los territorios cántabro-atlánticos, norteños y los meridionales orocantábricos en Asturias. Todo el Monte Naranco evidentemente forma parte de esta unidad biogeográfica que además se incluye toda ella en esta unidad más pequeña biogeográfica que es la 1B, que es la que llamamos aquí Ovetense litoral, o actualmente ya se llama solamente Ovetense, que recibe su nombre debido a la capital de Asturias, ¿no? Pues este territorio, este distrito biogeográfico donde se incluye el Monte Naranco se extiende, como ven aquí, desde el final del río Narcea hasta la zona central de Cantabria, que también pertenece a este distrito ovetense. Y ahí tiene, lógicamente, su posición el Monte Naranco. Por lo tanto, si tenemos en cuenta las características bioclimáticas, biogeográficas y geológicas que ha sido expuesto por mi compañero Manolo Claverol, evidentemente la respuesta de vegetación es también muy especial y muy próxima, ¿no? Esta sería la catena de vegetación real, actual, que tendríamos en el Monte Naranco de una forma muy simplificada, siendo esta ladera, la norte,
la menos abrupta, frente a la ladera sur, que es la que mira hacia Oviedo, ¿no? Más o menos los territorios con sustratos ricos en bases calcáreos, aproximadamente calcáreos, están aquí señalados con una especie de sistema como si fueran ladrillos, mientras que los sustratos predominantes silicios, es decir, donde las rocas son cuarcitas, areniscas o pizarras, se encuentran más o menos indicados en esta otra parte. En función de la exposición, en función de esas condiciones bioclimáticas, en función de esas condiciones también de sustrato tan importantes, la vegetación que hay actualmente en el Monte Naranco se puede referenciar en 15 tipos distintos. 15 tipos distintos que van desde los bosques, que están escasamente representados, como luego comentaremos, que son fundamentalmente carballedas, es decir, bosques dominados por el carballo o roble común, nombre científico Quercus robur, nuestro carballo, o bien en las zonas bajas por bosques de ribera, lo que llamamos alisedas, también prebosques, es decir, formaciones de árboles de crecimiento muy rápido que forman parte de la etapa de sustitución de estos bosques, que pueden ser abedulares, pueden ser avellanedas, etc. Otro tipo de vegetaciones son los matorrales y arbustedas, donde ahí incluimos, lógicamente, los escobonales, los brezales tojales, las sebes, todas estas formaciones espinosas, los prados y pastizales. Los prados son fundamentalmente las formaciones herbáceas creadas por el hombre para que sirvan de alimento a su ganado, esos son los prados, de siega y de diente, frente a que los pastizales son comunidades también herbáceas, pero no de origen humano, sino de origen natural, que también hay bastantes ejemplos en nuestro Monte Naranco. También hay que incluir en estos 15 tipos de vegetación algo que el hombre ha incluido, que ha metido, que son los cultivos, repoblaciones forestales, bien de eucaliptos, bien de pinos o bien de roble americano. Y por último, distintos tipos de cultivos herbáceos o hortícolas que en algunos casos pues, se pueden extender a lo largo de estos territorios. Es decir, que el Monte Naranco, por esas condiciones bioclimáticas, biogeográficas y geológicas, tiene una alta diversidad en tipos biológicos, tipos de comunidades vegetales. Si esto lo resumimos desde el punto de vista de cuál es la vegetación potencial que existe en el Naranco, es decir, cuál es la vegetación que habría si el hombre no hubiera actuado de ninguna manera sobre todo el Naranco, el resultado final sería que tendríamos, como ven ahí, 4 tipos de bosques, como etapa final de las comunidades vegetales, si el hombre no hubiera actuado. ¿Cuáles son los más singulares, los más predominantes en esta vegetación potencial? En primer lugar, las carballedas, es decir, aquellos bosques en el cual el carballo, repito de nuevo, carballo roble común, Quercus robur, es el elemento forestal más abundante. Y hay 2 tipos de carballedas. Las carballedas eutrófas, que son las que dominan tanto en vertiente meridional como en vertiente septentrional, aquellas carballedas que crecen exclusivamente sobre sustratos ricos en bases, de tipo calizo, y que, además del carballo, llevan arces, pláganos, olmos, tilos, fresnos, es decir, numerosos árboles acompañando al carballo. Frente a estas carballedas eutrófas, de las cuales escasamente existen en la actualidad, pues están las carballedas oligótrofas, las pobres. Digo pobres en cuanto al tipo de sustrato, evidentemente, ¿no? Aquellas que se desarrollan sobre sustratos silíceos. En estas carballedas oligótrofas, esa pobreza se manifiesta también en la diversidad arbórea que hay. Frente a las carballedas eutrófas, en las carballedas oligótrofas solamente hay 3 árboles, que son el carballo, como siempre, que es común, el castaño, que también es común en el caso de las carballedas eutrófas, y el abedul. La presencia del abedul siempre en un bosque siempre nos va a indicar que el sustrato que hay ahí es un sustrato silíceo. Y por lo tanto, los abedules son los bioindicadores en una carballeda de que estamos delante de una carballeda oligótrofa. Estas serían los 2 grandes bosques, ¿no? Tanto sobre sustratos calcáreos como sobre sustratos silíceos, independientemente de la exposición. Ahora bien, en las exposiciones de Solana, es decir, en esta ladera abrupta y que mira hacia Oviedo del Monte Naranco, sobre las calizas, exclusivamente sobre las calizas, debió haber una vegetación arbórea de hojas, de árboles de hoja persistente, dominada por la encina. La encina
o carrasca, encina oceánica, quercusiles, que es evidentemente no es la encina continental, que es la Quercus rotundifolia. Esos encinares que ahora ya no existen aquí, sino en las zonas más próximas del Monte Naranco sí que hay, pero aquí en esos puntos no existen como encinas. Esos encinares sería la vegetación potencial que habría ahí en esos territorios. Evidentemente sería escasa porque tendrían que situarse sobre calizas siempre en exposiciones calientes a la solana, es decir, las solanas tienen una gran exposición y por tanto la temperatura media en esas solanas es más alta que en el resto, ¿no? Y estos encinares serían el tercer tipo. Y luego en las zonas bajas del Monte Naranco, aquellas evidentemente que están irrigadas, como en las zonas próximas al río Nora, ahí tendríamos los bosques de ribera, las elisedas con los humeros, que serían, o los glutinosa, que sería el árbol dominante. Esto sería la vegetación potencial. Evidentemente, ¿cómo se encuentra en la actualidad la vegetación real, la que existe en la actualidad? Pues ahí, como síntesis, hay 5 comunidades vegetales dominantes en la actualidad. Ahí tenemos, primero, prados y pastizales, son los que ocupan mayor superficie en el Monte Naranco. A continuación, los aulagares. ¿Qué son los aulagares? Matorrales de degradación sobre calizas con la liaga o aulaga, con la Genista occidentalis, que es una planta espinosita de flores amarillas, una leguminosa, y que indica, lógicamente, que el suelo se ha empobrecido totalmente y hay mucho afloramiento de roca madre calcárea. El tercer tipo de vegetación dominante en el Monte Naranco en estos momentos son las repoblaciones de eucaliptos. El tercero. El cuarto, y esto es favorable, repoblaciones de castaños, porque una repoblación de castaños, aunque se repueble, va a llevar consigo, arrastra consigo, la vegetación natural de carballos, abedules, arces, pláganos o lo que sea, ¿no? Y el último tipo de vegetación que ocupa una superficie considerable son los brezales tojales. También, igual que los aulagares, son matorrales de degradación sobre sílice, que son los que dominan sobre todo en las partes cumbreñas de nuestro Monte Naranco. Eso es la realidad en este momento actual. Es decir, se observa que el Monte Naranco, como ya se ha explicado por acción de las canteras, por acción antrópica, por acción de cultivos, por acción de numerosas, está altamente degradado. Degradado porque, como se ve aquí, las comunidades potenciales que existen en la actualidad, las existentes en la actualidad, representan ese efecto negativo de la acción humana. Por lo tanto, es urgente tomar medidas para que todos estos territorios que hemos señalado vuelvan otra vez a ser regenerados buscando, evidentemente, las líneas de la vegetación potencial actual. Y para hacer esa regeneración, evidentemente, tenemos que tener en cuenta los elementos actuales y conocidos de cada una de estas 4 series de vegetación, desde las alisedas, las carballeras eutrófas, carballeras oligótrofas y los encinares, para que con los elementos conocidos se haga la repoblación adecuada. No podemos meter abedules donde hay sustratos silíceos. No podemos meter encina donde está en unas sobrecalizas en exposición norte, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tener en cuenta, lógicamente, unos criterios bioclimáticos, biogeográficos, edáficos, geológicos, a fin de que las repoblaciones sean adecuadas. Y sobre todo, y para ya terminar, es evidente que es necesario que tengamos una recuperación adecuada de nuestro patrimonio natural, que es el Monte Naranco. Nada más, muchísimas gracias. Paso la palabra a mi compañero. El cronómetro puede pasar. Buenas tardes, me sumo a los agradecimientos por su asistencia, como no puede ser de otra manera, y más en estos tiempos que nos toca vivir. Decía el escritor moscón Valentín Andrés una frase que me gusta mucho repetir. Millares de siglos antes de existir Oviedo, el Naranco ya era ovetense. Y me gusta mucho porque, de alguna manera, resume el espíritu y la vinculación que tiene el Naranco con la ciudad de Oviedo. No se puede entender uno sin el otro. Quizás el propio nacimiento de la ciudad de Oviedo como tal tenga que ver en alguna medida con la ubicación del Naranco. Por lo tanto, resulta extraño esa desligazón que hubo histórica, en cierta manera, entre la ciudad y el monte, ¿no? Es muy común el llegar a la conclusión de que Oviedo vivió de espaldas al Naranco durante demasiado tiempo, ¿no? Por eso me parece muy importante el hecho de traer a un foro como es el RIDEA, un ámbito académico, un ámbito de
debate muy interesante el naranco, ¿no? Porque creo que ese abordaje multidisciplinar que hemos intentado dar con este ciclo de conferencias me parece que es muy positivo en esa tarea de divulgación en la que todos estamos inmersos y que nos sentimos obligados, tanto en RIDEA probablemente, como nosotros como asociación, ¿no? Porque uno de nuestros objetivos como Asociación Manos por el Naranco es precisamente la divulgación, la tarea de divulgación, el dar a conocer ese tesoro que tenemos los obetenses en el naranco. Traía unas diapositivas, no sé si me habréis pasado, espero que me dé, bueno, por hacerlo un poco más ameno y que me sirva a mí un poco también de guión y no extenderme demasiado. Está aquí, tengo los que somos de Mac, con el Windows nos llevamos mal. Bien, a mí me tocó, y agradecido por ello, tres de las charlas que dimos en este ciclo de conferencias, ¿no? La primera de ellas fue el Monte Naranco en la historia. Claro, eso da para mucho, ¿no? ¿Cómo lo enfoqué? Pues intenté enfocarlo desde distintos puntos de vista, empezando pues desde aspectos, no me voy a meter en aspectos geológicos, lo enfoqué como un paseo, como si fuéramos a dar un paseo virtual, ¿no? Entonces empezamos en un determinado sitio y fuimos caminando por el Naranco y viendo distintas cosas. ¿Qué hay en el Naranco? Muchas cosas. Hay cuevas, por ejemplo. Hay mucha gente que desconoce la cantidad de cuevas que tenemos. Como buen terreno calizo que es, se presta mucho a la formación de cuevas, ¿no? En Monte Alto tenemos una cueva. En el Parque Pura Tomás hay una cueva. La que vimos antes de Valdecueva está encima del centro asturiano. La cueva del Pevidal, muy cerca de la aldea del Pevidal. El Boquerón de Brañes o Cueva del Agua, cerca de la localidad de Brañes. Muchos de los que fuimos niños en los 70 en Oviedo conocemos estas cuevas porque íbamos hasta aquí, hasta cazar murciélagos, ¿no? Otra vinculación que también lo mencionó antes y que veíamos en esa excursión virtual es la vinculación del naranco con el agua. El propio topónimo, naranco, probablemente venga de un hidrónimo prerromano que es Naura, que es común a Nalón, a Narcea, muchos otros topónimos de este tipo, ¿no? La vinculación del naranco con el agua es muy grande. Desde las fuentes, aquí vemos la fuente que se conoce como Fuente de los Pastores, que en realidad se llama Fuente del Río La Viña, la Fuente de los Pastores está más arriba, y no solo es importante porque surtió de agua Oviedo, como veremos luego, sino porque también permitió ejercer un complemento a muchas economías domésticas que era el lavado de ropa, ¿no? Por eso también hay muchos lavaderos. Porque muchas familias completaban, como decía, su economía con el lavado de ropa, principalmente de sábanas, de restaurantes, de hospitales, de familias, de hoteles, de familias pudientes que llevaban sus ropas a lavar al naranco, ¿no? Este es uno de los muchos lavaderos que hay, es el lavadero de Entre Regueros, que ahora se está arreglando los accesos, por cierto, con un proyecto del plan de empleo que ha puesto en marcha el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo. Es uno de los más grandes que quedan. Y que, bueno, es muy grande, o sea, y ejercía esa función no solo de lavadero, sino probablemente casi de centro social, ¿no? Porque ahí era un punto de encuentro en el que venían vecinos de distintas zonas de la parte más central del Naranco y, como decía, pues lavaban la ropa de Oviedo. Aquí vemos el fuente y el lavadero de Ules, que también surtió de agua a Oviedo, si os fijáis, si os fijan, cuando pasen por el Paseo de Bombé en la Fuentona, están los nombres de los 4 manantiales que surtieron de agua a la ciudad: Fitoria, Naranco, Bo y Lillo. Esta es la fuente de Ules, la fuente del Bo, que hay otra fuente también con el mismo nombre, que está a la parte un poco más arriba del cementerio de Naranco, que es de donde cogía agua el acueducto de los Pilares, que luego lo veremos. Y también hay varios lavaderos en el municipio. En el Naranco hay uno, que está al lado del Centro de Interpretación, Antigua Escuela del Naranco, que es un lavadero tipo de diseño del ingeniero Sánchez del Río, que por desgracia perdió la cubierta por un golpe de un camión y hasta hoy, ¿no? Hace años ya que la perdió. El lavadero de Llampaya, el lavadero de Llampasiuga, muy próximo también a Llampaya, el lavadero de Loriana, la fuente del Sapo en Fitoria, que es donde la mencionaba antes Manolo, que es de donde venía una de las 2 tomas de agua de los Pilares, y el lavadero de Fitoria. Y esta también es los antiguos depósitos del sanatorio, de lo que era hospital, que ahora es actualmente Centro Asturiano, que se construyeron para dotar de agua a las instalaciones del hospital, ¿no? También el Centro Asturiano mereció, no solo por mi parte, sino por
Pedro Rodríguez Cortés, que nos acompaña hoy, cronista oficial del Centro Asturiano, también dedicó una de las charlas a la historia del Centro Asturiano, y yo también me referiré luego a él. ¿Por qué el lavado de ropa en el Naranco? Pues por la abundante agua, que es una razón bastante sencilla, otra por su orientación al sur, y otra porque los vientos dominantes arrastraban el humo que se generaba en la ciudad por el combustible fósil, ¿no? Por la quema de combustibles fósiles, que los arrastraba más bien hacia la zona, hacia el sur, ¿no? Entonces el Naranco quedaba un poco exento de eso. ¿Por qué pongo esta foto? Aquí estuvo el primer observatorio meteorológico de Oviedo. Y hay una anécdota que se cuenta mucho de que antes de, incluso durante este tiempo, mucha gente de Oviedo miraba hacia el Naranco a ver si estaban las sábanas tendidas al verde para saber qué tiempo iba a hacer, ¿no? Porque hay algunas fotos se ve que parece que está nevado el Naranco, ¿no? Porque está el blanco que hay, por las sábanas tendidas al verde, que parecía que estaba nevado, ¿no? Habló también en el paseo, veíamos también los restos de la minería, de la actividad minera. Esta es una de las tolvas de mineral de hierro. De aquí cargaba un trenecillo minero del que también habló antes Manolo, con lo cual pues no me voy a detener. También me pisaste lo de las canteras, como es lógico, ¿no? Las canteras, evidentemente todos necesitamos el desarrollo industrial de la sociedad, necesitamos materias primas, eso no lo discute nadie, ¿no? El problema es que si estamos intentando proteger un espacio natural como el Naranco, hay que valorar hasta qué punto es compatible una actividad minera tan agresiva como es esta con una protección de un espacio natural. Yo cuento siempre como anécdota, cuando vas en uno de los paseos casi diarios que hago por el Naranco, paso siempre por la aldea del Pevidal, y hace, creo que 3 años más o menos, empezaron a explotar una cantera de lo que antes era un pico como este que se ve ahí. Actualmente ya no existe, en 3 años no existe, y ahora ya están tirando hacia abajo. Entonces, bueno, pues quizá la sociedad tengamos que algún día hacer ese debate de decir, oye, ¿es compatible la protección del Monte Naranco con la explotación de las canteras? Bueno, pues aquí es otra foto para disgusto de Ramón, me imagino que es una de las visiones que es horrible. O sea, y luego quizá también quede mucho por hacer en lo que es la restauración paisajística. Uno de los aspectos de valor, digamos, etnográfico o cultural más interesante que hay en el Naranco, y digo muy interesante porque es de las pocas ciudades de España que tan cerca de la ciudad lo tiene, son los pozos de nieve. Los pozos de nieve fue una actividad una actividad comercial, más bien, que durante años existió en la ciudad. O sea, antes de la época de un frigorífico, un congelador en casa, también se usaba el hielo. Se usaba desde el uso para sorbetes en los restaurantes o para el uso medicinal, pues como antiinflamatorio o como terapias antigolpes y demás, o para conservación de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Pues se construyeron en torno a la década de 1880 varios pozos de nieve de estos, ¿no? Que son excavaciones en el suelo con mampostería de piedra, tenían un pequeño desagüe por abajo y lo que hacían están orientados lógicamente en la ladera norte del Naranco, orientados en la zona más fría, protegidos del sol, tenían una techumbre y hay 2 grupos de pozos, unos en la Vara y otros en el Pevidal, muy fáciles de visitar y son realmente una cosa curiosa porque sí que hay neveros o pozos de nieve en otros sitios de la ciudad, pero del país, lo hay en casi todas las comunidades, pero tan cerca de la ciudad y tan bien conservados como estos hay pocos, yo no conozco ninguno. Entonces, ¿qué hacían? Apelmazaban la nieve, la iban tapando con una cubierta vegetal que solía ser felecho normalmente y a medida que se anunciaban en el periódico, era un comercio interesante en la ciudad, hay anuncios en el Carballón que se anuncia la venta de nieve, de hielo de los pozos de Naranco, se bajaban en carros y bueno, pues está documentada todavía la extracción, pues hasta prácticamente los años 30 se estuvo utilizando. El declive empezó pues cuando las primeras fábricas de hielo, una de las primeras fue la de la fábrica de cerveza de Coyoto y a partir de ahí pues lógicamente ya dejaron de usarse, ¿no? Hay constancia de una gran nevada que cayó en los años 40 que todavía apilaron nieve y la llevaban en carros y bueno, hay anuncios muy curiosos, ¿no? Estos son los del Pevidal, que están muy cerquita de la aldea del Pevidal, muy cerca del Sagrado Corazón, bajando por la pista del pie urbano, son muy fáciles de visitar, les animo a que vayan a verlos. Y son algo que realmente merecería la pena no solo conservar, sino poner en valor, que es una expresión que no me gusta mucho, pero no se me ocurre otra mejor, ¿no? Hacer una pequeña restauración de cómo era, poner unos paneles informativos, mejorar un poco los accesos, porque realmente son unos elementos curiosos que por sí solo creo que tienen un valor de atracción muy interesante, ¿no? Otro de los aspectos que tocamos en esta primera charla de historia del Naranco
es la Gira del Naranco. La Gira del Naranco fue una fiesta de las mayores de Oviedo. Actualmente, pues quizá haya quedado un poco desdibujada, porque, bueno, pues duró hasta la última. Hubo varias etapas, ¿no? La primera fue en el año 29, el 7 de julio de 1929, el primer domingo de julio se celebraba, lo organizaba la asociación, una asociación que se llama Manos, Manos es la nuestra, Amigos del Naranco, y fue un éxito. O sea, el primer año congregaron 15.000 personas. Se hacían fiestas antes en Oviedo, en la zona de la calle Campoamor, había una gran verbena. En fin, fue una fiesta realmente que llegó a congregar en el Naranco a 30.000 personas. 30.000 personas. Se anunciaba por toda Asturias. En 2017, con la colaboración del Ayuntamiento, hicimos un intento de recuperarla, y en 2018 y 2019 también se celebró. En el 20, por razones obvias, no la pudimos celebrar, y en el 21 pues creo que tampoco, y no sé, bueno, en este momento qué disposición habrá por parte del Ayuntamiento a continuar con ella. Porque nosotros queríamos no solo recuperar una fiesta importante en Oviedo, sino que fuera también una jornada de convivencia, de diversión, de encuentro, y a la vez un poco reivindicativa en Naranco, ¿no? El portfolio del año 36, el 36 fue el último. Luego hubo varios intentos de recuperarla a lo largo de los años 40. Hay fiestas que se llamó La Gira también, que se hacían en el entorno del centro asturiano, pero ninguna tuvo el empaque y el éxito que llegaron a tener estas primeras giras, ¿no? La de 1935. Aquí en el 35 y el 36 ya el ambiente social que había, pues obviamente no, ya empezó un poco en detrimento de la fiesta, y bueno, pues hasta ahí. Otra de las charlas fue la dedicada al acueducto de los Pilares, que es un tema que a mí personalmente me apasiona, ¿no? Porque, bueno, pues es una obra, como decía Jovellanos, de arquitectos montañeses, pero digna de romanos, ¿no? Es una de las mayores pérdidas, a mi juicio, desde el punto de vista del patrimonio que hemos sufrido en esta ciudad. Y una vergüenza, o sea, porque la tiraron, o sea, esto lo perdimos a principios del siglo XX, ¿no? En contra de muchas opiniones de distinto índole, entre ellas pues la de Fermín Canella, que fue un firme defensor del mantenimiento de este acueducto. Juan Miguel de la Guardia, uno de los grandes arquitectos que tuvo esta ciudad, que fue arquitecto municipal, incluso planteó una posibilidad para conservar el acueducto, que era hacer un paseo por encima y que fuera el eje central de una nueva vía que se iba a abrir, ¿no? O sea, ¿se imaginan ustedes ahora que este llegaba, pues subía por la calle Cervantes desde el entorno de San Pedro? Esa es la antigua iglesia de San Pedro, la que fue iglesia de San Pedro de Lotero, que a su vez estaba construida sobre otra vieja capilla, y donde está actualmente la iglesia actual, que es de 1910, obra del arquitecto Bellido, autor también de la iglesia de San Juan y de otras muchas obras, ¿no? Ahí vemos parte del plano, uno de los planos inclinados que hacía antes referencia a Manolo, que es uno de los que bajaba el mineral a la estación. Y bueno, pues desde 1599, que fue un gran esfuerzo para la ciudad, porque hubo que aplicar sisas a la sidra y al vino y buscar recursos donde no los había, pero solucionó el problema de abastecimiento de agua, que a pesar de estar en el corazón de la Asturias Verde, pues era un problema en Oviedo, y todavía pues recordarán que a principios de los años 80, en septiembre, era fácil que hubiera cortes de agua en la ciudad. Y bueno, pues solucionó el problema trayendo el agua de Fitoria, por lo que es la pista finlandesa. Todavía hoy en día se ve el muro, y del manantial de Bo. Aquí vemos otra perspectiva preciosa. Me cuesta entender por qué pudimos perder esto, ¿no? El derribo fue, como os decía, empezó en 1915, después de una agria polémica y una larga polémica en los medios, y los argumentos eran realmente peregrinos, ¿no? Decían los defensores del derribo que no era una obra ni artística, ni bella, ni útil, ni obetense, y por contra que serviría para aprovechar la materia prima de la piedra y para dar trabajo a varios empleados durante una serie de semanas, y que permitiría abrir pues un poco el tránsito del ferrocarril. Bueno, eran realmente, yo no sé qué intereses ocultos, pues probablemente de la estación, de la empresa del ferrocarril, intereses ocultos, pero perdimos, es una de las muchas oportunidades que hemos perdido en esta ciudad en cuanto a patrimonio se refiere, ¿no? Afortunadamente se logró parar el derribo, quedaron 5 arcos, pero bueno, 5 arcos como un grito casi ahí en el silencio de que podíamos tener un monumento que realmente fue emblemático en la ciudad y que sació la sed de la ciudad durante siglos, ¿no? Bien, otro de los aspectos que me tocó también abordar, es muy distinto a todos estos, es un poco el Naranco como espacio de ocio.
Evidentemente, la ciudad, a partir de, sobre todo de que fue transformándose en una ciudad más industrial, en una ciudad de servicios, las familias empezaron a tener mayor capacidad adquisitiva y tal, pues era lógico que se buscase espacios de ocio. Así, pues a principios de siglo XX, finales del XIX, principios del XX, empezaron a florecer los cafés, por ejemplo, ¿no? Pedro Rodríguez Cortés también sabe mucho de los cafés, de las tertulias de los cafés, que es un tema que tiene bastante estudiado. Y bueno, pues el Naranco no puede ser ajeno a toda esa situación, ¿no? Entonces lo abordé desde distintos puntos de vista. Uno de ellos es los bares. Llegué a contar en el Naranco 35 bares. O sea, que no es moco de pavo. O sea, prácticamente no hay pueblo en Asturias que no tenga su bar, pero en Naranco llegó a haber, no simultáneamente, pero entre todos los que llegué, y probablemente no sean todos los que son, llegué a contabilizar 35, ¿no? Muchos de ustedes recordarán los monumentos donde celebraban bodas y banquetes, o las Delicias, que ahora es donde está la iglesia de las Salesas, que también tenía, como dice su propio cartel, bodas y banquetes. Pues así hubo hasta 35, entre bares pequeñitos, bares grandes, con muchas anécdotas de unos y de otros. La verdad es que esta charla, que me lancé un poco a la piscina, es decir, porque no tenía nada de material, me costó mucho trabajo, pero me dio mucha satisfacción porque descubrí muchas cosas que no conocía, ¿no? Hablando con gente mayor de la zona, que es la mejor fuente de información siempre, y me produjo mucha satisfacción porque conocía anécdotas muy simpáticas. Alguna la conté en la charla, otras son inconfesables porque, bueno, el humor obetense da para mucho y afortunadamente existe todavía, el mirador, en lo que se llama la Curbona, la Revueltona, es donde antiguamente daba la vuelta al autobús. Y bueno, pues también me sirvió para encontrar muchas fotografías que a mí personalmente me agrada mucho cuando encuentras una vieja fotografía, y más si te la da alguien que dice, ese era mi abuelo o tal, ¿no? Es una satisfacción adicional. Muchos de los bares, era una cosa común en muchas zonas, en casi todas las zonas de Asturias, era que tenían bolera. Incluso alguno que ya, muchos de ellos que no existen, por ejemplo, el que estaba en el Pevidal, que ahora quedan 4 piedras ahí en ruinas, había una bolera. Y muchos grandes jugadores de bolos de Asturias salieron de las aldeas del Naranco. Entre ellos uno del Pevidal, que fue un jugador de bolos bastante famoso, ¿no? Hoy, que yo recuerde, me parece que no queda ninguna. Otro de los aspectos era la fiesta, ¿no? Que la abordé también un poco con mucho detalle. Había fiestas pues en Nules, en Llampaya, en Llampasuga, en Ponteo, en muchos sitios de Naranco, ¿no? Actualmente solo queda la de Ules, que celebra San Isidro en mayo, y la de Santiago, que es la que, digamos, tuvo más empaque siempre, ¿no? En los años 50 llegó a tener mucho prestigio. Venía gente, era una fiesta que congregaba gente de todo Oviedo, y todavía a día de hoy se sigue celebrando, ¿no? Aquí, pues lo mismo que les decía antes, ¿no? Recuperar materiales que estaban perdidos por ahí, pues es una de las cosas que realmente mueve a satisfacción, ¿no? Los portfolios de fiestas son una mina, porque encuentras desde dibujos hasta escritos de gente, unos conocidos, otros absolutamente anónimos, pero que te dan una cantidad de información muy valiosa, ¿no? Yo tengo, por razones familiares, tengo todos los de las fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles, del Vallovín, en la ladera del Naranco, donde nací y viví, y son una auténtica joya. Y estos que conseguí de la Sociedad de Festejos de Santiago de Naranco, lo mismo, aportan muchísima información. Una imagen de la procesión que se hacía todos los años. Y claro, la fiesta en sí trasciende mucho al aspecto meramente de ocio, ¿no? Digamos que la fiesta era un punto de encuentro de la familia, era un día en el que la rutina saltaba por los aires y que de alguna manera era la excusa para romper toda aquella vida un tanto a veces monótona y sacar las mejores galas, no solo en casa, sino pues para celebrar como vecinos y tal. Hay muchas, en la zona también de limítrofe con Llanera, en Folgueres también celebraban San Lorenzo, en agosto, en fin, se celebraron muchas. Actualmente, como les decía, solo quedan 2. Otro de los aspectos que toqué, con permiso de Pedro, pues fue la historia del centro asturiano, ¿no? Desde su nacimiento en La Habana, ustedes ya saben que, bueno, cómo surgió el centro asturiano en su momento en La Habana, y bueno, como aquel interés de desarrollar un centro sanitario para poder acoger a aquellos migrantes que volvían con un estado de salud
pues perjudicado. Y bueno, pues cómo se empezó a gestar todo el proyecto, todo eso lo fui contando, además de lo que contó Pedro en su día. Y este es el primer proyecto ambicioso que firmaba el arquitecto Vidal Sáez, que reunía un montón de edificios, ¿no? Finalmente solo se construyeron dos pabellones, uno es el que existe ahora y otro que estaba donde está el campo de fútbol actualmente, que tuvieron mala suerte, nacieron con mala fortuna porque no se pudieron casi prácticamente llegar a inaugurar, porque bueno, este primero fue la Revolución de Octubre, se utilizó para atender heridos del ejército y luego pues en la contienda civil pues también fue posición de combate y quedaron destruidos hasta que en los años 70 se empezó a restaurar, como la presidencia de Riera, creo que fue el primero que empezó a restaurar el edificio. Por supuesto, también había un aspecto deportivo, ¿no? En Naranco llegó a haber 2-3 equipos de fútbol, más o menos, si contamos también alguno que había por la zona, por las faldas, en los barrios más populares de Naranco, Ciudad de Naranco, si contamos eso, llegó a haber 4 equipos de fútbol. Y bueno, pues alguno llegó también a competir en ligas nacionales. Y, por supuesto, el ciclismo, ¿no? Este año vuelve la Vuelta a Asturias al Naranco. Esta es una foto del año 47, justo donde están más o menos las tolvas de Ovejero, por esa zona. Y bueno, pues el Naranco siempre ha sido una de las etapas cumbre, ¿no? Hay una imagen icónica del año 74 de José Manuel Fuente del Tarango cuando llega a la cima y hace ese gesto que saca el pie porque en agradecimiento a un médico que le había tratado y le permitió ganó la etapa, ¿no? Esta imagen está en la cima, donde están las antenas, en una placa que hay en recuerdo del Tarango. Pues ahí está, ¿no? Y bueno, pues no he querido alargarme mucho más y solo estas pinceladas para, bueno, pues recalcar un poco ese aspecto de vecindad y de mimo y de cuidado que debemos en Naranco, ¿no? Y es magnífica eso, que pasa por la historia, la antropología, la etnografía, que tanto da de sí, tantas cosas buenas nos ofrece. Como es habitual en esta casa y actualmente en estos actos, ¿no? Se abre, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo, pues puedo hacerlo, ¿no? Digo yo, ¿no? Yo si quisiera, yo creo que me da frío decir una cosa muy breve. Insisto, bueno, creo que ya se ha dicho aquí por parte de Manolo y de Carlos, sobre todo de Carlos, ¿no? Oviedo vive de espaldas a Naranco y Oviedo vive sobre todo de espaldas absolutamente a la ladera norte de Naranco. Entonces me parece que eras tú que lo decías, que si desde Oviedo no se permitiría la vista de la cantera de Brañas en estos momentos tiene una progresión que en cuestión de meses se ve lo que avanza, es una cosa brutal, ¿no? Y hombre, efectivamente se puede hacer compatible la búsqueda de piedra caliza, que la hay en muchos sitios, con la defensa de un monte emblemático en pleno corazón de Asturias y, en fin, que afecta tanto, pero bueno, eso es otra cosa que tendrán que decir los expertos. En Oviedo tenemos la desgracia de tener el mayor porcentaje de extracción de caliza de toda Asturias. No sé, Manolo sabrá el porcentaje, pero me parece que es como la mitad, una cosa así, aproximadamente todo lo que se extrae de caliza. Hablando del tema que comenta Ramón, yo realmente me sorprende algunas noticias que de vez en cuando salen en la prensa, y es que ahora vamos a exportar caliza de Brañes para Brasil. Hay cosas que no puedo entender. En una sociedad moderna en la que nos movemos, ¿cómo podemos consentir que aquí queden la escoria, una imagen nefasta, inconcebible? Para mí es inconcebible, o sea. Y no, después la toponimia, un poco que antes tú decías, bueno, ya Carlos lo dijo, a mí me gusta decir Folgueres y Lladines, que fue como he toda la vida, y Villapen, ¿no? A pesar de que todo esto, y esto yo no soy un defensor, en la toponimia menor creo que hay que respetar mucho los nombres tradicionales, ¿no? Es una guerra en la que no vamos a entrar ahora, pero yo todavía voy a decir Folgueres, Lladines y Villapén, por más que algunos de Villapén se empeñen en decir que Villapérez, y efectivamente en las escrituras antiguas aparece Villapérez porque los notarios, pues lo de Villapéri les sonaba un poco aldeano y ponían Villapérez, que era más fino, sin darse cuenta de que es una aberración filológica, porque Villapéri viene de Villapetri,
y Villapérez vendría la villa del hijo de Pedro, mientras que Villapetri sería la villa de Pedro, ¿no? Bueno, sin entrar en mayores dibujos, esas dos cosas que quiero decir yo brevemente. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta, pues... sí. Sí, se comentó, gracias, me encantó escuchar todo. Se comentó, creo que 2 veces, el problema, cuando está hablando de las canteras de una y algo tan necesario, claramente. Se comentó la falta de rigor en la restauración de las canteras, que es una obligación que creo que se tiene. Y yo me pregunto si alguno quiere comentar qué es lo que ocurre, por qué si esta obligación es legal no se ejecuta o se hace de una manera tan poco digna, casi insultante. Yo lo que puedo decir es que la restauración, que algo se ha hecho en las canteras de Naranco, yo creo que es totalmente insuficiente. Es decir, yo creo que hay que invertir mucho más en los agujeros que realmente se hacen, que conlleva el hacer una extracción minera, no dejarlos, como antes se comentaba, en vez de que sea un monte, que sea una depresión. Eso es inconcebible. Hay un caso, no sé el caso de Naranco, pero que da mucho la atención, allí en Beguín, en Tudela de Beguín, yo recuerdo que había una montaña y ahora no existe. No existe, o sea, es algo espectacular cómo marcharon con un monte completo, o sea, además en 4 días, con la maquinaria que existe en este momento. O sea, yo lo que he hecho falta, y soy un defensor, lo decía antes Carlos también, evidentemente el hombre necesita materia prima para construir, y eso es evidente. Además yo por mi profesión trabajé siempre en temas relacionados con minería. Yo lo que critico es ese paso que hace falta dar y no dejar las cosas en tan mal estado como realmente se suele hacer. No hay inversión para que se restaure lo que se deterioró. Y la naturaleza, realmente como no la cuidemos, quedamos sin Naranco. O sea, como eso sigue avanzando, aparecen aquí en Oviedo, o sea, así de claro. Sí, una cuestión ahí es importante porque cuando las canteras avanzan, evidentemente, lo primero que desaparece, aparte de la vegetación que la sustenta, desaparece el suelo. Y ahí está el grave problema. Es decir, cuando una cantera deja de ser productiva, queda la roca madre al aire libre. Ya no hay suelo. Y si no hay suelo, no hay seres vivos que puedan aguantar ahí. La restauración de esos sistemas, creando nuevo suelo, es muy costosa. Y por esa razón, creo y supongo que siempre los procesos de restauración se hacen a larguísimo plazo, a espera a ver lo que pasa. Con lo cual significa que tú estás trabajando en la cantera, vas eliminando todo lo que es la parte superficial, vas dejando el suelo y luego ya veremos cómo podemos construir de nuevo un suelo para que dé lugar a un tipo determinado de vegetación. Por eso cuando yo hablaba de las reforestaciones, revegetaciones que hay que tener en cuenta, no solamente hay que tener en cuenta que hay que construir suelo, y el suelo es muy difícil de lograr y costosísimo. Y por eso muchas de las repoblaciones que se han hecho en territorios de toda la cordillera cantábrica y toda la península ibérica han sido un fracaso absoluto, porque se han metido especies arbóreas y arbustivas sobre terrenos que no había suelo o escaso suelo, con lo cual evidentemente fue un gasto absolutamente tremendo, económico, que no sirvió para nada. Y eso hay clarísimos ejemplos en toda nuestra cordillera cantábrica. Y por esa razón, evidentemente, lo que habría que tener en cuenta, lo que habría que hacer las administraciones es un seguimiento, pero no dentro de 15 años o 20 años, sino año a año de lo que se elimina en una cantera y a ver cómo se restaura lo que se ha eliminado. Ese sería el criterio, pero eso es, repito, económicamente a lo mejor no es viable. Y es lo que os puedo decir de mi experiencia en cuanto a esta revegetación a partir de roca madre desnuda sin suelo, que es como quedan las canteras actualmente. Yo
Yo me acuerdo que hace unos años publicamos Tomás y yo un artículo relacionando la geología con la botánica. Y yo por lo menos quedé sorprendido la relación tan estrecha que tiene. El tipo de terreno, cuando hablamos de caliza de Moniello, lo digo en términos un poco académicos, pero es una caliza donde realmente comprobamos perfectamente en el naranco que tiene un tipo de vegetación totalmente diferente a la que ofrece, por ejemplo, un terreno silicio como son las areniscas de naranco. Recuerdo una de las excursiones que hicimos, era tan claro el límite que, bueno, cualquiera se podía dar cuenta de que había un cambio de tonalidad que estaba en relación con el tipo de litología sobre la que se presenta la vegetación. Bueno, yo encargo al cronista del naranco que le ocupe especialmente de esto. Tarea ardua, pero claro, el Ayuntamiento de Oviedo tiene que ser consciente de que el naranco es un valor en sí mismo enorme en esta ciudad y todas las partes del naranco. Ahora se está abordando un plan de empleo que ya se ve sus primeros frutos, basado así que, sobre todo en limpieza de caminos. Es algo que se hizo hace ya 3 años y yo lo advertí en su momento a los responsables. Le dije, esto tened en cuenta que como no se mantenga, dentro de un año estamos igual o peor. Efectivamente, así fue, ¿no? Entonces, claro, esto requiere, yo creo, desde mi punto de vista, las grandes intervenciones sobre el naranco. El naranco, lo que tenemos que garantizar un poco el esfuerzo que se debería hacer como sociedad, ¿no? Porque los políticos actúan cuando la sociedad les espolea de alguna manera en positivo, ¿no? Y hay unas reivindicaciones sensatas y claras, y lo que necesita el naranco es que garantizar su futuro como lo que tiene que ser, que es un espacio medioambiental. O sea, que la actuación del hombre sea la menor posible. Cuanto menos huella tengamos humana, pues bueno, ahora mismo pues lo que se está haciendo de limpiezas y tal está bien. Creo que estaba contemplado también alguna restauración de algo de los pozos de nieve y se limpió el lavadero este que vimos antes de Enterraderos, se limpió un poco la maleza y demás. Pero habría que ser un poco más ambicioso. Pero más ambicioso en lo que es la recuperación de estos elementos de valor y de su puesta en uso. Hoy en día hay herramientas para que llegues ahí con un código QR y veas toda la historia de lo que fue ese lavadero, ese pozo de nieve o demás, ¿no? Y poco más. Naranco tiene que ser lo que es, un monte, con la mínima intervención posible. Si sobra, por ejemplo, que una de las cosas que es evidente que sobra, que habría que declarar, es libre de espacio de eucalipto. Absolutamente que está fuera de lugar, ¿no? Que te vengan a sacar una foto de un monumento patrimonio de la humanidad como San Miguel de Lillo y tengas detrás una plantación de eucaliptos, pues me parece que no procede mucho, ¿no? Y en cuanto a quitar, en las zonas que se van quitando eucaliptos y tal, se regenera el monte solo. Muchas veces, no, o sea que por eso digo que no necesitamos grandes inversiones, ni grandes infraestructuras, ni mucho menos, ¿no? Una de las charlas que me hice mención a ella, precisamente al cabo de infraestructura, fue sobre la Ronda Norte, que se habla mucho de ella y demás, ¿no? Que a mí me parece, desde mi punto de vista, y es algo que he meditado mucho, una infraestructura que es anacrónica y sin sentido totalmente, porque el tráfico está cambiando, el uso del coche particular está cambiando, y además Oviedo tiene una ronda exterior y hay alternativas, ¿no? Entonces meter una ronda por el naranco a mí me parece una salvajada. O sea, pero bueno, cuanto menos metamos la manina a los hombres en el naranco, mejor. Que sea lo que es, un monte, un espacio ambiental a disposición, por supuesto, de los ciudadanos para su uso y disfrute, y poco menos. Muy bien. Así. Un comentario muy breve. Aparte de felicitar a los ponentes y a los autores del libro y animarlos a que se recuperen cuanto antes esas clases peripatéticas tan espléndidas que nos dieron algunos sábados, paseando por allí y escuchándolos, una pregunta que es de sí o no. Quería saber si hay alguien ahora en la sala algún representante del Ayuntamiento o del Principado, ¿no? No, es que no conozco a todo el mundo, no lo sé. Que yo sepa, no, del Ayuntamiento no, por lo menos, que son los que más conozco. El Principado da la impresión de que tampoco lo sé. Si hay alguien que levante la mano. Igual no se atreve. La cadena del pulpo,
Yo creo que el que no lo haya no merece ningún comentario más, ¿no? Pues nada, muchas gracias por haber asistido y hasta el próximo acto, que es mañana, no, pasado mañana, me parece, ¿no? Dentro del ciclo de la producción láctea, y hasta la próxima presentación de otro libro, de que seguimos con la presentación de libros del pasado año 2020. Muchas gracias y buenas tardes. No,